Capítulo 3. La infancia de Molly Gibson. 16 años atrás, todo Hollingford se vio sacudido hasta los cimientos al enterarse de que el señor Hall, el competente médico que les había atendido siempre, iba a tomar un socio. De nada sirvió razonarles la situación, de modo que el señor Browning, el vicario, y el señor Saxab, el administrador de Lord Cumor, y el propio señor Hall, los razonadores masculinos de aquella pequeña sociedad, renunciaron a ello, percibiendo que el Chesara silenciaría más las murmuraciones que cualquier argumento. El señor Hall les dijo a sus fieles pacientes que incluso con sus gruesos lentes su vista ya no era de fiar. Podían comprobar por sí mismos que era bastante duro de oído, aunque en este punto se obstinaba en aferrarse a la opinión de que en los tiempos que corrían la gente se preocupaba muy poco por hacerse entender, y era frecuente oírle decir que la gente habla como si escribiera en papel secante, con las palabras atropellándose unas sobre otras. Y en más de una ocasión el señor Hall había tenido algunos ataques de naturaleza sospechosa. Reumatismo solía llamarlos, aunque se recetara medicamentos más indicados para la gota, que le habían impedido atender algunas llamadas urgentes. Pero aún ciego y sordo y reumático, seguía siendo el señor Hall, el médico que podía curar todas las dolencias de los habitantes de la localidad, a menos que se les murieran entre tanto, y ningún derecho tenía a hablar de hacerse viejo y menos de tomar un socio. A pesar de todo, el señor Hall se puso manos a la obra, insertó anuncios en publicaciones médicas, leyó cartas de recomendación, escrutó el carácter y las calificaciones de los candidatos. Y cuando ya las ancianas solteronas de Hollingford creían haber convencido a su contemporáneo de que estaba hecho un pimpollo, éste les dejó de una pieza, yendo a visitarlas acompañado de su socio, el señor Gibson, y así fue como comenzó, furtivamente, en palabras de las señoras, a introducirle en la práctica. «¿Y quién es este tal señor Gibson?», preguntaban, y solo un eco, que no era otra cosa, era la respuesta. Sobre los antecedentes del señor Gibson no se supo nada más que lo que averiguaron los habitantes de Hollingford el primer día que le vieron, que era una persona alta, grave, más apuesta que lo contrario, lo bastante delgado para que le consideraran de muy fina silueta, en los tiempos anteriores a que se pusiera de moda el cristianismo musculoso, que hablaba con un ligero acento escocés y que observó una amable señora que era de conversación muy trivial, comentario que pretendía ser sarcástico. En cuanto a su nacimiento, linaje y educación, la conjetura favorita de la sociedad de Hollingford le hacía hijo ilegítimo de un duque escocés y una francesa, y dicha conjetura se bastaba en que, como hablaba con acento escocés, por tanto, era escocés. Era de fina y elegante silueta y propenso, eso decían sus detractores, a darse aires. Por tanto, su padre debió de ser una persona de alcurnia, y una vez dado eso por supuesto, nada más fácil que ir subiendo todas las notas en la escala de la nobleza: baronet, barón, vizconde, conde, marqués, duque. No se atrevían a ir más allá, aunque una anciana dama, versada en la historia de Inglaterra, aventuró que hubo 1 o 2 estuardos que no siempre fueron de conducta intachable. Y estas cosas pasan en las mejores familias. Pero la opinión común era que el padre del señor Gibson siempre fue un duque y nada más. Y su madre debió de ser francesa porque el señor Gibson tenía el pelo muy negro, era de complexión muy cetrina y había estado en París. Todo esto podía ser cierto, ¿no? Nadie lo supo ni llegó a averiguar más de lo que el señor Hall les contó, es decir, que su cualificación profesional era tan excelente como su cualidad moral, y que ambas estaban por encima de la media, y bien que se esforzaba el señor Hall en afirmarlo antes de presentárselo a sus pacientes. En este mundo la popularidad es tan efímera como la gloria, como bien descubrió el señor Hall antes de que concluyera su primer año de asociación con el señor Gibson. Ahora tenía tiempo libre de sobra para cuidar su gota y mimar su vista. El joven doctor era ahora señor del campo, pues casi todo el mundo ya le mandaba llamar a él, incluso en las casas importantes, sin olvidarnos de Cumnor Tower, la más importante de todas, donde el señor Hall había presentado a su socio con temor y temblor, y su ansiedad era indecible al pensar en cómo se comportaría éste, en qué impresión causarían el conde y la condesa. Al cabo de un tiempo se recibía al señor Gibson con la misma cortesía y respeto por su destreza profesional
con que se recibía el propio el señor Hall. Y más aún, lo cual fue demasiado incluso para el afable carácter del viejo doctor. El señor Gibson fue invitado en una ocasión a cenar a la mansión en compañía del gran Sir Astley, la gran eminencia de la profesión. Naturalmente, al señor Hall también se le invitó, solo que en aquella época estaba en cama con gota, puesto que tenía un socio, el reumatismo tenía ahora permiso para manifestarse, y no pudo asistir. El pobre señor Hall ya no consiguió superar ese ataque. Después de eso abandonó los cuidados que prodigaba su vista, se quedó sordo y ya no se alejó mucho de su casa en los 2 inviernos que le quedaban de vida. Mandó a buscar una bisnieta huérfana que le hiciera compañía en su ancianidad, y aquel viejo solterón misógino agradeció mucho la animosa presencia de la hermosa y lozana Mary Preston, que era una chica buena y sensata, y poco más. Se hizo muy amiga de las hijas del vicario, el señor Browning, y el señor Gibson encontró tiempo para hacerse muy íntimo de las 3. Desde la llegada del nuevo médico, todo Hollingford había especulado acerca de quién acabaría convirtiéndose en la señora Gibson, y hubo una decepción generalizada cuando tanta charla sobre las posibilidades y probabilidades que tenía cada una de las casaderas del lugar acabó de la manera más natural del mundo. El nuevo médico se casó con la sobrina de su predecesor. Las Browning no manifestaron síntomas de consunción ante la noticia, aunque fue muy observada su reacción. Se las vio en cambio alegres y jaraneras en la boda, y fue la pobre señora Gibson la que murió de consumación a los 4 o 5 años de matrimonio, 3 años después del fallecimiento de su tío abuelo, y cuando Molly, su única hija, contaba solo 3 años de edad. El señor Gibson no dio mucha voz al dolor por la pérdida de su esposa, que suponemos que sintió. De hecho, evitó cualquier demostración de lástima y se levantó con premura y salió de la habitación cuando la señorita Phoebe Browning le vio por primera vez tras el fallecimiento y prorrumpió en un incontrolable mar de lágrimas que amenazaba con acabar en histeria. La señorita Browning afirmaría posteriormente que jamás le perdonaría la dureza de corazón que demostró en aquel momento, aunque 2 semanas después tuvo una agria discusión con la anciana señora Goodenough, cuando ésta se atrevió a poner en duda que el señor Gibson fuera un hombre de hondo sentimiento. Y todo porque juzgaba estrecho el crespón negro de su sombrero, que debería haber cubierto su cabeza en lugar de dejar a la vista al menos 8 centímetros de chistera. Y a pesar de todo, la señorita Browning y la señorita Phoebe se consideraban las amigas más íntimas del señor Gibson por el derecho que les confería su relación con la difunta, y de buena gana se habrían tomado un interés casi maternal por la pequeña, de no haber estado ésta celosamente guardada por un dragón vigilante bajo la humana apariencia de Betty, su niñera, celosa de cualquier interferencia entre sus obligaciones, y se mostraba especialmente desagradable e incluso odiosa con todas aquellas damas que por edad, rango o proximidad consideraba capaces de lanzar tiernas miradas al señor. Varios años antes del inicio de esta historia, la posición del señor Gibson parecía asentada de por vida, tanto social como profesionalmente. Era viudo y probablemente seguiría siéndolo. Sus afectos domésticos se centraban en la pequeña Molly, pero ni siquiera con ella, en los momentos de mayor intimidad, era muy dado a grandes efusiones sentimentales. El apelativo más cariñoso que le dedicaba era Tontuelilla, y le encantaba desconcertar su mente infantil con sus bromas. Sentía cierto desdén por la gente expansiva y aplicaba su perspectiva médica a ponderar las consecuencias de los sentimientos incontrolados sobre la salud. Se engañaba creyendo que su razón imperaba sobre todo, pues jamás había caído en el hábito de expresarse sobre nada ajeno a asuntos puramente intelectuales. Molly, sin embargo, se dejaba guiar por sus propias intuiciones, aunque papá se riera de ella o se burlara o le hiciera chanzas, de un modo que las Bromley calificaban de realmente cruel cuando estaban solas. Molly tenía sus penas y alegrías y las volcaba en los oídos de su padre antes incluso que en los de Betty, esa tarasca de buen corazón. La niña llegó a comprender bien a su padre y los dos mantenían unos deliciosos diálogos en los que se alternaba la seriedad y la broma, pero nunca faltaba la amistad y la confianza. El señor Gibson tenía 3 sirvientas, Betty, una cocinera y una chica que supuestamente era la doncella, pero que estaba a las órdenes de las otras 2, de más edad, lo que le permitía pegarse la gran vida. No habría necesitado 3 sirvientas de no ser por la costumbre del señor Gibson
al igual que el señor Hall antes que él, de tener 2 alumnos, como se los llamaba en el amable lenguaje de Hollingford, y que de hecho eran aprendices. Estaban vinculados por contrato y pagaban su buen dinero por aprender la profesión. Vivían en la casa y ocupaban una posición incómoda, ambigua, o como solía decir la señorita Browning con bastante acierto, anfibia. Comían con el señor Gibson y con Molly, y su presencia resultaba de lo más molesta, pues el señor Gibson no era hombre capaz de dar conversación y detestaba no poder hablar sin cortapisas. Y sin embargo, algo en su interior le hacía poner mala cara, como si no cumpliera con su obligación, cuando al retirar el mantel, los 2 molestos jovenzuelos se levantaban con alegre prontitud, daban una cabezada que podía interpretarse como un saludo y chocaban el uno contra el otro en su empeño por salir del comedor con celeridad. Y a continuación se les oía recorriendo a toda prisa un pasillo que conducía al consultorio, ahogándose con una carcajada reprimida a medias. No obstante, el enojo que el médico sentía ante la leve sensación de no haber llevado a cabo sus deberes a la perfección solo hacía que sus sarcasmos ante la ineptitud de aquellos 2 mozalbetes, o ante su estupidez, o sus malos modales, fueran más mordaces que antes. Más allá de la directa instrucción profesional, no sabía qué hacer con aquella sucesión de parejas de jóvenes, cuya misión parecía ser atormentarle de manera consciente, aparte de atormentarle de manera inconsciente. En un par de temporadas en que el señor Gibson solo tenía un aprendiz, declinó aceptar otro con la esperanza de librarse del íncubo, pero su reputación como médico se había extendido tan rápidamente que sus tarifas, que él consideraba prohibitivas, eran pagadas sin rechistar, a fin de que los jóvenes pudieran abrirse paso en la vida gozando del prestigio de haber sido pupilos del doctor Gibson de Hollingford. Pero a medida que Molly se iba haciendo mayor, más o menos a partir de los 8 años, su padre percibió que la incomodaba desayunar y comer tan a menudo a solas con sus alumnos, sin su variable presencia. Para evitar ese hecho, más que por la enseñanza que pudiera recibir Molly, el señor Gibson decidió contratar a una mujer respetable, la hija de un tendero de la ciudad que había dejado a su familia en la indigencia, para que acudiera todas las mañanas antes del desayuno y se quedara con Molly hasta que él volviera por la noche, o si no le era posible, hasta que la niña se fuera a la cama. «Y ahora, señorita Eyre», dijo el señor Gibson, resumiendo sus instrucciones el día antes de que comenzara a desempeñar su cargo. «Recuerde esto. Prepáreles un buen té a esos jóvenes y que coman a gusto. Y me ha dicho que tiene 35 años, ¿verdad? Procure darles conversación de manera racional, aunque me temo que eso no le va a ser fácil, ni a usted ni a nadie, quiero decir. Procure que hablen sin tartamudear ni soltar risitas. No le enseñe demasiadas cosas a Molly. Que sepa coser, leer y escribir y hacer cuentas. Que no deje de ser una niña. Si me parece deseable que aprenda algo más, yo mismo se lo enseñaré. Después de todo, tampoco estoy seguro de que saber leer y escribir sea necesario. Hay muchas buenas mujeres que se casan firmando tan solo con una cruz. A mi entender, es algo que disminuye el sentido común. Sin embargo, debemos plegarnos a los prejuicios de la sociedad, señorita Eyre. Así que enséñele a leer a la niña». La señorita Eyre escuchó en silencio, perpleja pero decidida a seguir las órdenes del médico, cuya amabilidad ella y su familia conocían bien. Preparó un té fuerte, ayudó a los jóvenes como mejor pudo en ausencia del señor Gibson y también en su presencia, y encontró la manera de desatarles la lengua siempre que su amo estaba fuera, hablándoles de cosas triviales con su estilo agradable y sencillo. Enseñó a Molly a leer y a escribir, y honradamente intentó apartarla de cualquier otra rama de la educación, y solo tras una enconada lucha logró Molly convencer a su padre de que le dejara tomar lecciones de francés y dibujo. A él no le abandonaba el temor de que llegara a ser una chica demasiado cultivada, aunque no tenía de qué alarmarse. Los maestros que visitaban poblaciones tan pequeñas como Hollingford hacía 40 años que no eran los más destacados en su oficio. Una vez a la semana, Molly iba a clase de baile al salón de actos de la principal posada de la ciudad, el George, y como su padre desanimaba todos sus esfuerzos intelectuales, acabó leyendo todos los libros que caían en sus manos con el placer de estar haciendo algo prohibido. A causa de su posición en la vida, el señor Gibson tenía una buena biblioteca y aunque la parte médica era inaccesible a Molly por estar en el consultorio, había leído o intentado leer todos los demás libros. Su lugar veraniego de estudio era el asiento que había en el cerezo,
donde se manchaba de verde el vestido, manchas cuya desaparición, según ya hemos mencionado, ocupaba gran parte del tiempo de Betty. A pesar de ese gusano oculto en la flor en capullo, Betty era a todas luces fuerte, despierta y enérgica. Era la única de la casa que le hacía la Pascua a la señorita Eyre, la cual, por lo demás, estaba felicísima de haber encontrado un empleo tan bien remunerado cuando más lo necesitaba. Pero Betty, aunque en teoría estuvo de acuerdo con su amo cuando éste le comunicó la necesidad de contratar a una institutriz para su hijita, se opuso rotundamente a cualquier división de autoridad e influencia sobre la niña que había sido su responsabilidad, su tormento y su satisfacción desde la muerte de la señora Gibson. Censuró desde el principio todo cuanto decía y hacía la señorita Eyre, y ni por un momento condescendió a ocultar lo mal que le parecía. En el fondo, no podía dejar de sentir respeto por la paciencia y las molestias que se tomaba la buena dama, pues la señorita Eyre era una dama en el mejor sentido de la palabra, aunque en Hollingford no fuera más que la hija de un tendero. No obstante, Betty zumbaba alrededor de ella con la molesta pertinacia de un mosquito, siempre dispuesta a encontrar defectos, sino a picar. La única defensa de la señorita Eyre venía de donde menos era de esperar, de su alumna, en cuyo supuesto bienestar, como si fuera un personaje oprimido, Betty siempre basaba sus ataques. Pero desde muy pronto Molly comprendió la injusticia de esos ataques y no tardó en respetar a la señorita Eyre por la callada presencia y paciencia con que soportaba unas acometidas que le causaban más dolor de lo que Betty imaginaba. El señor Gibson había sido amigo de la familia de la señorita Eyre en momentos de necesidad, por lo que ésta reprimía sus quejas antes de permitirse molestarle. Y cierto es que obtuvo su recompensa. Betty le ofrecía a Molly toda clase de pequeños sobornos para que desatendiera los deseos de la señorita Eyre, a la que la muchacha se oponía firmemente, haciendo con diligencia sus deberes de costura o las sumas más complicadas. Betty hacía chistes desagradables a expensas de la señorita Eyre. Molly levantaba la mirada con la mayor gravedad, como si acabara de oír unas palabras ininteligibles que requerían explicación. Y nada agua tanto el humor de un bromista como que le pidan que traduzca sus chanzas al idioma llano de cada día, y que le pregunten que dónde está la gracia. De vez en cuando Betty perdía totalmente los papeles y le hablaba a la señorita Eyre con abierta impertinencia, pero cuando esto ocurría en presencia de Molly, la niña defendía con tan violento ardor a su institutriz, callada y temblorosa, que hasta Betty quedaba desarbolada, aun cuando fingiera tomarse a broma su furia e intentara convencer a la señorita Eyre de que le estaba siguiendo la broma. «Bendita sea esta niña», decía Betty. «Cualquiera diría que yo soy una gata hambrienta y ella un gorrioncillo con las alas temblorosas y los ojos flameantes y el pico amenazante solo porque he pasado junto al nido por casualidad. Bueno, niña, si prefieres ahogarte en una inhóspita aula, aprendiendo cosas que ningún bien van a hacerte, en lugar de montar en el carro de Job Tonkin, es asunto tuyo, no mío. Es una fiera esta niña, ¿no cree?». Y sonreía la señorita Eyre al acabar su alocución, pero la pobre institutriz no le veía la gracia y no entendía la comparación entre Molly y un gorrioncillo. Era una mujer sensible y concienzuda y conocía por la experiencia de su propio hogar los males que causa un temperamento ingobernable, de modo que empezó a reprender a Molly por ceder a sus pasiones y la niña consideraba injusto que la culpara por lo que juzgaba una justa cólera contra Betty. Pero después de todo, no eran sino las pequeñas injusticias de una infancia de lo más feliz.